Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ya de regreso de estas vacaciones en algunas universidades y en algunos centros educativos. Pues bueno, vamos a continuar el día de hoy con nuestro ciclo de videoconferencias, este 10º ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública, que lleva por título Un proceso de consolidación. Pues en esta ocasión ya nuestra 8ª videoconferencia lleva por título Complicaciones de la tuberculosis pulmonar y retos para su control. El día de hoy va a estar con nosotros la doctora Elizabeth Ferreira Guerrero y pues bueno, como siempre voy a dar una pequeña semblanza de la doctora, no sin antes pues quisiera hacerles algunas recomendaciones y el saludo que les envía la doctora Laura Magaña Valladares, que es nuestra secretaria académica. Quiero hacerles este comentario antes de iniciar la videoconferencia porque después al final ya algunas personas empiezan a ir y hay algunas dudas sobre las constancias de participación. Ustedes las van a recibir vía electrónica, por lo cual les sugiero que el momento que ustedes las reciban, las guarden en su computadora porque posteriormente se está actualizando la base de datos y puede ser que si ustedes las quieren imprimir y nuevamente acceder a la liga, pues pudiera llegar a darse el caso que ya está una nueva lista y ustedes no puedan acceder a su constancia. Así es que, pues bueno, a manera únicamente de sugerencia, en el momento que les lleve, guárdenlas, por favor, va en formato PDF. Pues bien, reiniciando con esta videoconferencia del día de hoy, permítanme por favor platicarles un poco de la doctora Edith Elizabeth Ferreira Guerrero. Ella es médico egresada de la UNAM, con un posgrado en epidemiología aplicada por los CDC de Atlanta en Estados Unidos y la Secretaría de Salud. Lleva también un diplomado en bioética por la UNAM, recertificada por el Consejo Nacional de Salud Pública y es investigadora en Ciencias Médicas C. Lleva un entrenamiento en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, estadísticas en salud, tuberculosis, evaluación de tecnologías sanitarias, gerencia en servicios de salud, investigación operativa, control de enfermedades infecciosas y su área de interés es en tuberculosis y en enfermedades respiratorias infecciosas. Dentro de su actividad académica, ella ha sido profesora en cursos nacionales e internacionales, invitada por la Unión Internacional contra la Tuberculosis, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias sobre epidemiología, salud pública, control de enfermedades infecciosas y bioética. También ha sido coordinadora de la maestría en salud pública en área de concentración en enfermedades infecciosas aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado en más de 80 ponencias y autora y coautora en 10 publicaciones, artículos, capítulos de libros y en 18 documentos técnicos, como lo pueden ser normas oficiales, guías y manuales técnicos. También ha ocupado cargos a nivel nacional relacionados con vigilancia epidemiológica y control de enfermedades. Es directora del programa de tuberculosis, ha sido durante 7 años y actualmente ella forma parte del equipo del Instituto Nacional de Salud Pública. Como ven, como siempre, puros investigadores de primera línea. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, el tema de hoy, complicaciones de la tuberculosis pulmonar y retos para su control. Muy buen día a todos ustedes y a las salas que nos hacen favor de acompañarnos. Pues adelante, Elizabeth. Gracias. Gracias. Pues bueno, yo les voy a platicar sobre un tema pues un poco añejo y también un poco en algún par de décadas sobre lo que es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se creía un tanto cuanto controlada, un tanto cuanto ya en etapas incluso hasta de eliminación. Sin embargo, recientemente, en la década de los 90, pues empezaba a haber una declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de que la tuberculosis se convertía en una reemergencia mundial debido a su asociación con el VIH, pero últimamente se ha identificado que su mayor problema está siendo en algunos países donde ya estaba controlado este padecimiento debido a la farmacoresistencia, y en nuestro país vamos a ver más adelante que no necesariamente sino a la farmacoresistencia, sino algunas condiciones de la propia población y algunas condiciones que se presentan con el sistema inmunológico. La presentación está dividida en estos 5 puntos, de tal forma que vamos a hablar un poco de aspectos de la tuberculosis pulmonar, aspectos de control y las complicaciones que se presentan como reto para los que están a cargo de la prevención, control y atención de la tuberculosis.
Todos los que nos dedicamos a la salud pública, a la atención médica o los que nos dedicamos a la vigilancia, monitoreo o investigación de padecimientos infecciosos, la tuberculosis es un tema muy, pues a veces un tanto cuanto complejo, dado que a pesar de que tiene ya más de un siglo que se descubrió Mycobacterium tuberculosis y que en la década de los 50 del siglo pasado se descubrieron los primeros medicamentos que podían considerar la tuberculosis incluso erradicada a nivel mundial, seguimos enfrentando el problema y el reto de que la tuberculosis amenaza con quedarse, ¿no? Parece que el Mycobacterium tuberculosis da la impresión de que quiere ser una micobacteria que quiere quedarse permanente en la salud de la población. Hay estrategias muy innovadoras para detección de casos, hay medicamentos que pueden lograr la curación de los pacientes y también existen algunas estrategias para prevenir la tuberculosis que pudieran hacer a esto un problema pues considerado a eliminarse. Sin embargo, parece ser que mucho de esto no solamente depende del medicamento o del diagnóstico, sino que depende mucho del compromiso que tiene el personal de salud y de la corresponsabilidad de la población para asegurar que los pacientes se curen. De tal forma que pues ustedes como ven ahí, pues una foto de Roberto Koch y abajo un esquema de lo que sería un análisis del DNA del Mycobacterium, pues resulta que aún se considera una de las principales enfermedades infecciosas causadas por un solo agente infeccioso, al igual que el VIH, y que prácticamente se ha convertido en el principal reto a nivel mundial para control de ellos. Este es el modelo epidemiológico de la tuberculosis, como quien dijera la historia natural de la enfermedad. Y recuerden ustedes que toda la población estamos en posibilidades de obtener la infección, de estar en contacto con la micobacteria. Sin embargo, acorde con esto, pues gracias a nuestro sistema inmunológico, algunos de nosotros podemos quedarnos con la respuesta de nuestro sistema inmunológico dentro de nuestro organismo y tener la micobacteria bloqueada, dijéramos, dormida durante todo el resto de nuestra vida. Sin embargo, un 5% de los que tienen contacto con el Mycobacterium pueden quedarse con una infección latente, que se llama primoinfección tuberculosa o tuberculosis latente. En estos pacientes el diagnóstico se hace principalmente por el estudio de PPD, que es la aplicación de un derivado proteico purificado, y algunos otros métodos de los que vamos a hablar más adelante que inmunológicamente nos pueden decir si el paciente tiene una tuberculosis latente o no. Hay otro porcentaje de la población que tiene contacto con el Mycobacterium que puede ser entre el 5 y el 10% de la población que a lo largo de la vida puede causar la enfermedad o puede presentar la enfermedad activa. Esto es una tuberculosis pulmonar o puede presentar una tuberculosis de otra localización, principalmente la tuberculosis pulmonar. Y como ven ahí en la lámina, pues se dice que de la población que está en contacto con la micobacteria, los primeros 2 años el 5% puede presentar la enfermedad o el resto puede presentarlo durante todo su etapa de la vida, de tal forma que se estima que un 10% de la población que en algún momento tuvo contacto con la micobacteria puede desarrollar la enfermedad durante toda la etapa de su vida, ¿no? Y se habla también de que aquellos pacientes que no tienen VIH, pues el 5% en el resto de la vida es adecuado. Sin embargo, en los pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana, el riesgo de tener tuberculosis es de 1 a 10% en un año, de tal forma que en estos pacientes pues el riesgo es mucho más alto. Y el diagnóstico en este paciente pues se da por cuadro clínico, estudios radiológicos, pero principalmente por estudios de laboratorio a través de baciloscopía y cultivo. Una proporción de estos pacientes, si no reciben tratamiento, pues pueden ser fatales y generar muerte, pero también una proporción de los pacientes que tienen tuberculosis y que reciben tratamiento requieren rehabilitación, tienen problemas respiratorios que después de terminar su tratamiento requieren rehabilitación respiratoria, lo cual no habíamos considerado mucho, no está muy bien inmerso dentro de los programas de prevención y control. De tal forma que para padecer tuberculosis no solamente es tener la susceptibilidad de responder o no responder adecuadamente con nuestro sistema inmune, sino también que hay otros factores que pueden potencializar la ocurrencia de tuberculosis. Como ven ahí, pues no solamente es la pobreza, no solamente es el hacinamiento, sino otros factores que condicionan el desencadenar tuberculosis, como pueden ser factores biológicos, ¿no? El no tener una buena respuesta inmunológica, el tener un riesgo de contagio alto, tener resistencia a los medicamentos antituberculosis, algunos factores de comportamiento que
deprimen el sistema inmunológico, como es el tabaquismo, el uso de drogas ilícitas, el alcoholismo, el uso inadecuado de los fármacos que generan resistencia o incluso el incremento en la población que potencializa los riesgos. Y algunos factores ambientales a los cuales están expuestos algunos pacientes que están sujetos a condiciones laborales. Entonces, como se dan cuenta, no solamente la población que está pobre, ¿no? Y a veces decimos que también los desnutridos, y hablamos de que desnutrición no solamente es no comer, sino comer de manera inadecuada, ¿no? En condiciones inadecuadas, que los pacientes que, por ejemplo, comen tacos, tortas, tostadas a deshora y además están sujetos a una cantidad de estrés impresionante, pues resulta que también estamos sujetos a padecer tuberculosis, ¿no? Y más si de alguna manera hablamos de una tuberculosis de reactivación, eso se vuelve un problema más serio. Este cuadro es un cuadro que proporcionó la Unión Internacional contra la Tuberculosis y habla un poco de, a nivel mundial, un estándar o un promedio de lo que sería el riesgo de padecer tuberculosis, ¿no? En población normal el riesgo de 1, sin embargo, si yo tengo alguna condición o alguna comorbilidad asociada, pues de cuánto es el riesgo. Si se dan cuenta ahí, pues el tener infección por VIH potencializa el riesgo de 50 a 100 veces más comparado con la población normal. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en aquellos padecimientos que se registran como causas de enfermedad o como causas de muerte, pues resulta que la principal causa de muerte en nuestro país y en muchos países son padecimientos relacionados con cáncer, y ahí vemos varios padecimientos relacionados con cáncer. El uso de algunos fármacos que comprometen el sistema inmunológico y algunos padecimientos que a lo largo de la vida pues se hacen patentes, como la diabetes mellitus, ¿no? Y aquí quiero mencionar lo de la diabetes porque aquí se ve el riesgo de 2 a 4 veces más alto que población normal. Sin embargo, en nuestro país parece ser que es mucho más alto, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si vemos esto, también va muy relacionado con los grupos de edad a los cuales estamos expuestos nosotros a lo largo de la vida para padecer tuberculosis. Bueno, hay varios tipos clínicos de tuberculosis, no solamente la tuberculosis pulmonar. Hablamos de la infección tuberculosa cuando tenemos contacto con la micobacteria y nuestros resultados del PPD son positivos y solamente tenemos infección, aunque no tenemos sintomatología ni signos que nos puedan orientar a esto. Esto se hace o se identifica mucho en estudios de contactos o en estudios exclusivamente hechos para identificar infección tuberculosa. La tuberculosis pulmonar, que representa entre el 85 y 89% de los casos de tuberculosis, todas formas, y que es la de mayor importancia epidemiológica dado el riesgo de transmisión o de contagio en la población, ¿no? Y algunas formas extrapulmonares como las que ustedes ven ahí, que la más frecuente es la tuberculosis ganglionar, o las formas graves como la tuberculosis de las meninges, y que prácticamente la vacuna contra tuberculosis, que es el BCG, pues previene las formas graves, como son la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar, ¿no? El resto de tuberculosis pues no son prevenidas por la vacuna BCG. Se habla por ahí en algunos artículos que la vacuna puede prevenir el 50% de la tuberculosis pulmonar, sin embargo, pues esto es un dato pues como echarse un volado por ahí. De tal forma que la tuberculosis pulmonar representa el mayor reto para el control de la enfermedad, dado que es la forma más frecuente de tuberculosis y además la que se transmite de persona a persona por vía aérea, ¿no? Una de las cuestiones importantes y que son prioritarias para la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales es que para poder controlar la tuberculosis, pues lo que tenemos que hacer es encontrar los casos de tuberculosis, y dado que la más importante es la tuberculosis pulmonar por sus condiciones inmunológicas, epidemiológicas, esto se convierte en un reto importante. Es uno de los principales indicadores de la Organización Mundial de la Salud, que es identificar por lo menos el 70% de los casos que tienen tuberculosis pulmonar. Y en esto se establece que todas las personas de 15 años o más de edad, que son los que se afectan principalmente por tuberculosis pulmonar, que tengan tos y que estén acompañados de expectoración o de flemas, se les realice o se les oferte una prueba de baciloscopía, ¿no? En este sentido, la norma oficial mexicana y las normas de América Latina y a nivel mundial pues establecen que tienen que ser 3 muestras para estudio baciloscópico de laboratorio, y que éstas tengan que ser analizadas para dar el resultado y confirmar la presencia del Mycobacterium en el paciente. Sin embargo, hay muchos pacientes en los cuales se hace la baciloscopía y el resultado es negativo, y en estos pacientes la presencia de imágenes sugestivas por radiología pueden orientar el diagnóstico de tuberculosis, porque hay pacientes que son
paucibacilares, que quiere decir tienen pocos bacilos en su muestra de expectoración. Sin embargo, al momento de hacer diagnósticos diferenciales no se encuentra otro diagnóstico alternativo y el cuadro clínico orienta mucho que pudiera ser tuberculosis pulmonar. La norma oficial mexicana también establece que en este tipo de pacientes y acorde con el análisis médico puede confirmarse como una tuberculosis pulmonar si no hay otro diagnóstico alternativo y se puede apoyar en otros estudios como pueden ser la radiografía o el estudio epidemiológico. Lo que sí es importante es mencionar que hay diagnósticos hechos por médicos especialistas como hallazgo de tuberculosis después de que se ha estudiado otros diagnósticos alternativos y que incluso llegan a ser casos presentados en sesiones clínicas en algunos hospitales, principalmente por tuberculosis extrapulmonar. De tal forma que los métodos de diagnóstico para confirmar la presencia o no de Mycobacterium en tuberculosis están muy relacionados no solamente con la parte del laboratorio, sino con la investigación de los antecedentes del paciente, los contactos y el antecedente epidemiológico de riesgo, el cuadro clínico sugestivo de la tuberculosis, principalmente datos respiratorios, y luego la otra parte es que es importante y es necesario comprobar la presencia de la bacteria, de la micobacteria dentro del organismo, y esto es principalmente por baciloscopía. Cuando hablamos de programas de control y con acciones a grandes grupos de población, pues esta es la estrategia más costo efectiva, de tal forma que el costo de una baciloscopía es alrededor de 7, 8 pesos en la realización, y cuando se toma en consideración todo el proceso y los sueldos de personal, pues se habla hasta de 30 pesos. Y los otros estudios pueden ser un poco más costosos, que se pueden hacer en otros grupos de población, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen pocos bacilos o aquellos pacientes que fueron con baciloscopía negativa y que se sospecha de realmente un cuadro clínico de tuberculosis y no tenemos otra opción, pues se puede hacer el estudio de cultivo, ¿no? O en algunos grupos de población, como vamos a ver más adelante en la presentación. Y se hace otro estudio de laboratorio para identificar resistencia a los medicamentos antituberculosis, como ven ahí las pruebas de sensibilidad, y hay varios mecanismos a través de BACTEC, MIGIT, que de alguna manera ayudan a identificar la susceptibilidad de la micobacteria a los medicamentos a los que se va a exponer el paciente o a los que ya se expuso para confirmar tuberculosis resistente. Otros métodos que nos pueden apoyar para el diagnóstico es las placas de radiografía, ¿no? Los estudios de biopsia en tuberculosis extrapulmonares, el PPD para tuberculosis latente y algunas pruebas de estudio inmunológico para identificar incluso las cepas que están afectando a los pacientes con tuberculosis. El tratamiento es un tratamiento que se da a todos los pacientes, tanto tuberculosis pulmonar como tuberculosis extrapulmonares, ya sea para pacientes que tienen una tuberculosis sola o una tuberculosis asociada con otros padecimientos, como vamos a ver más adelante, y lo que se recomienda siempre es que sea la combinación de 3 o más fármacos, que se reciban en monodosis, esto quiere decir todos los fármacos juntos en una sola administración. Solamente en pacientes que tienen reacciones adversas se puede modificar esto. Sin embargo, lo que se establece es que sean 3 medicamentos o más de primera línea, dependiendo del paciente, y que sea un tratamiento estrictamente supervisado por el personal de salud o por alguien de la comunidad entrenado por el personal de salud para que puedan supervisar el tratamiento de los pacientes. De esto depende mucho la adherencia a tratamiento. Y depende mucho el que el paciente no abandone el tratamiento, y de ello depende la no presencia de la farmacoresistencia. El esquema, hay un esquema primario, hay medicamentos que se diferencian en tuberculosis como medicamentos de primera línea y medicamentos de segunda línea. Hay aproximadamente entre 15 y 19 fármacos que se pueden administrar para tuberculosis. Sin embargo, el hecho de tener que ser combinados pues limita la posibilidad de establecer esquemas. Sin embargo, los medicamentos de primera línea que se dan para el tratamiento de tuberculosis son 5, 4 son los que se proporcionan para dar un tratamiento primario, y el tratamiento primario se da para todo caso nuevo, o se le denomina también inicial, y que son pacientes que nunca hayan recibido un tratamiento previamente, o algún paciente que abandonó un tratamiento en etapa temprana y que se recuperó. En México se establece que también una recaída, cuando no hay posibilidades de dar esquema de segunda línea, pudiera ser candidato a un esquema primario. No importa la localización de la tuberculosis, les decía hace un momento, y todos los pacientes de tuberculosis tienen que recibir este esquema de tratamiento, ¿no? No hay por qué modificar los esquemas de tratamiento en estos pacientes. Incluso
si el paciente tiene diabetes o si el paciente tiene VIH, el esquema de tratamiento es el mismo. Se sugiere que antes de administrar el tratamiento se haga una evaluación de riesgo de abandono. Hay unos cuestionarios específicos para ello, para que se pudieran identificar si el paciente tiene riesgo de abandono o no, para en ellos establecer una estrategia, dijéramos, diferente, una estrategia que garantice que el paciente reciba su tratamiento y que no lo vaya a abandonar, ¿no? Y la otra es que el tratamiento de tuberculosis se da en dos fases. Una fase que se le llama la fase intensiva, que es en la mayoría de los países es por 2 meses y se da el tratamiento de lunes a sábado. Y la fase de sostén o de continuación que se da en los siguientes meses. El tratamiento primario es de 4 meses, de tal forma que son 6 meses de tratamiento para los pacientes que reciben el tratamiento primario. Y este tratamiento en la fase de sostén se da lunes, miércoles y viernes, de tal forma que se completan los 6 meses de tratamiento. Entonces, estas son las reglas y son las recomendaciones estrictas para el tratamiento, que tiene que ser 3 medicamentos o más combinados, estrictamente supervisado, no importa la localización de la tuberculosis para el tipo de medicamentos que se proporcionan. En algunos pacientes llega a haber modificaciones en la duración del tratamiento, por ejemplo, tuberculosis meningia y ganglionar se puede dar el tratamiento por 8 meses o 12 meses, y que siempre el tratamiento tiene que ser en 2 etapas. La fase intensiva de lunes a sábado y la fase de mantenimiento que se da 3 veces por semana. Esta es un esquema donde se hizo con trabajo de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, lo que sería un esquema para entender un poco más lo que sería el tratamiento de la tuberculosis. Y si ustedes ven ahí los casos nuevos en el escalón de abajo, se le llamaba pirámide de tratamiento porque eso se desarrolló en México con un especialista clínico, el doctor José Caminero, y se hablaba de que la mayor proporción de casos, casi el 95% de los casos, requerían un tratamiento primario, que es, como le mencionaba hace un principio, el tratamiento de primera línea con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol de lunes a sábado, y continuado con isoniazida y rifampicina 3 veces por semana durante 4 meses. De tal forma que el tratamiento de 6 meses llegaba a curar al 95% de los pacientes y tiene un costo aproximadamente de menos de 1,000 pesos, ¿no? El esquema de tratamiento. Sin embargo, si nosotros como personal de salud no llegamos a convencer al paciente de que no abandone el tratamiento, este paciente puede llegar a abandonar el tratamiento o puede recaer si es que se presenta una micobacteria compleja, o incluso si el paciente está ante una tuberculosis resistente, pues el fracaso de este esquema de tratamiento y requeriría un retratamiento este paciente con los 5 fármacos de primera línea. Y como ven ustedes ahí, el tratamiento es de 8 meses, una fase intensiva de 2 meses, seguida de una fase de 1 mes con 4 fármacos y 3 fármacos durante 5 meses. Este esquema de tratamiento tiene un éxito del 70%, si se dan cuenta, pues ahí estamos dejando ya un gran número de pacientes los cuales no mejoran con este esquema de tratamiento. Y el reto que se vuelve ahora lo más importante para aquellos que nos dedicamos a la salud pública, por incluso no solamente el éxito del tratamiento, sino por lo que implica el manejo de pacientes, porque tienen que ser pacientes atendidos por médicos especialistas altamente capacitados para ellos, con un seguimiento mensual de los pacientes, no solamente en el aspecto bacteriológico, sino en el daño hepático y daño a otros órganos como pudiera ser páncreas, hígado, etcétera, que es aquellos pacientes que fracasan a un tratamiento con medicamentos de primera línea, a los cuales hay que ingresar a un tratamiento de segunda línea, y que estos pacientes requieren un monitoreo durante 2 años de manera mensual, pero además requieren medicamentos inyectables por lo menos durante 6 meses. Entonces esto vuelve más complejo la atención del paciente, y entonces, si se dan cuenta desde el punto de vista de salud pública, vuelven un reto más complejo el control de la tuberculosis, dado el hecho no solamente de disponer de los fármacos, sino del monitoreo de este tipo de pacientes. Y la otra cuestión es que el éxito de este tipo de tratamientos está entre el 35 y 60%, dependiendo del país en el que se ha analizado esta situación. Entonces, aunque hay tres columnas o 3 escalones para poder atender al paciente, pues lo ideal es que a todos los casos nuevos que se adhieran a tratamiento para garantizar su curación, aún así tenemos un porcentaje de fracaso este tipo de esquemas de tratamiento. Recientemente el doctor Victorino Fargo y el doctor José Caminero en un libro pudieron o publicaron una tabla de
aquellos pacientes que tienen resistencia a ciertos fármacos, ya sea resistencia a un solo medicamento o a medicamentos combinados, como ven ustedes ahí, resistencia solo a isoniazida y el esquema de tratamiento donde ya se incluyen medicamentos de segunda línea como la levofloxacina, o los que son resistentes solamente a rifampicina, los cuales son pacientes que ya se pueden etiquetar como multidrogo resistentes, que ya requieren también esquemas de tratamiento con segunda línea. Y más abajo entran los pacientes mucho más complejos, ¿no? Aquellos que tienen una resistencia a 2 fármacos o más de tuberculosis de primera línea y que requieren esquemas de tratamiento pues difíciles de conseguir en algunos países de nuestra región, de América Latina, pero además difíciles de controlar en los pacientes, dada el seguimiento que tendríamos que hacer con ellos, como les explicaba hace un momento, ¿no? Y el reto más importante es aquellos pacientes que son resistentes a drogas de primera línea, pero también a drogas de segunda línea, donde los esquemas de tratamiento se vuelven mucho más complejos, pero el éxito en este tratamiento es mucho menor que en el tratamiento primario. Algo que también es importante señalar es que aquellos pacientes que, a pesar de que tuvieron su tratamiento contra la tuberculosis, también tienen ciertas secuelas después de haber terminado su tratamiento, que es algo que no se considera de manera tan prioritaria en los programas, pero que sí finalmente para los servicios de salud se convierte en una necesidad atender este tipo de pacientes, porque algunos de ellos requieren incluso rehabilitación respiratoria, ¿no? O quedan con daño pulmonar importante. Y si se dan cuenta, pues las secuelas de tuberculosis pulmonar son críticas en la cuestión anatómica, pero también hay secuelas a nivel funcional, ¿no? De tal forma que estos pacientes se convierten no solamente en una necesidad de atención, sino también en una necesidad de seguimiento en este tipo de pacientes. El aspecto de proceso de atención médica o vigilancia epidemiológica en este tipo de pacientes incluye varios componentes que no hay que perder de vista. No solamente es el identificar a los casos y diagnosticarlos, sino tiene aproximadamente 5 componentes que hay que estar atendiendo, capacitando al personal de salud para que lleve a cabo estas actividades, y que dentro del Sistema Nacional de Salud es importante no solamente disponer de entrenamiento, sino de sensibilización y de, ¿cómo les diré?, la parte de una corresponsabilidad por parte del personal de salud y una corresponsabilidad por parte de la población. De tal forma que el aspecto de promoción de la salud aquí se vuelve vital, de tal forma que si el paciente o la población no sabe que la tuberculosis existe, seguramente que nunca va a pensar que tener tos con flema por más de 15 días puede ser tuberculosis, y seguramente puede pasar como en algunas regiones de nuestro país, que incluso son el hecho de tener tos con flema, incluso en algunas poblaciones, son sinónimo de machismo, de hombría, y no lo ven como un problema de salud importante. Y también la otra pregunta es que cuántos de nosotros el hecho de tener tos con flema pues demandamos servicios de salud. A veces pareciera que es una complicación de una infección respiratoria aguda y que no necesariamente pudiera ser un problema de tuberculosis, de tal forma que la población tendría que saber que tener tos con flema puede ser un dato de tuberculosis y que requiere la toma de muestras para hacer un estudio de baciloscopía. Y la otra, pues saber también la población que ellos tienen la responsabilidad de ir a los servicios de salud, pero también de que en caso de tener tuberculosis, también tienen la responsabilidad de adherirse a tratamiento y terminarlo. En el aspecto de prevención, pues hablábamos un poco de la vacuna BCG, es la única vacuna que actualmente existe, a pesar de que se están haciendo algunas pruebas de otro tipo de vacunas, incluso que pudieran prevenir la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, como mencionábamos, el BCG previene las formas graves, tuberculosis meningi y la tuberculosis menial. Esto ha hecho que la tuberculosis en niños haya reducido considerablemente tanto la morbilidad como la mortalidad en los menores de 5 años. Y la eficacia aproximada para TB pulmonar se establece en algunos artículos que es del 50%, así de que es muy baja esta proporción. Y la otra mecanismo de prevención es evitar el contacto con los casos que son contagiosos, ¿no? Los casos bacilíferos, que son principalmente los que no están en tratamiento o los que están no identificados, ¿no? El diagnóstico ya hablábamos hace un momento, que tiene que ver con estudios de laboratorio, pruebas de susceptibilidad y algunos estudios inmunológicos que se pueden utilizar para algunos casos en específico y donde existe el recurso. Y la otra cuestión del tratamiento que ya hablábamos, pues un poco lo complejo que es asignar el tratamiento a los casos. Aquí lo importante es una clasificación adecuada del caso, asegurarnos que el paciente nunca ha recibido tratamiento. Y la otra cuestión es el uso adecuado de los fármacos, combinándolos de manera eficiente, ¿no?
Y el otro punto importante es la vigilancia epidemiológica, que implica el estudio epidemiológico ante la presencia de un caso, hacer el estudio de contactos para identificar otros casos o grupos vulnerables para el seguimiento de los mismos, lo que implica la notificación, el análisis y difusión de información. Entonces, si se dan cuenta que para el control no solamente es asignar el tratamiento adecuado, sino otros aspectos que requieren no solamente la atención del médico y la enfermera, sino de un grupo multidisciplinario en el manejo de este tipo de pacientes. Un aspecto importante es identificar dónde se encuentran los casos. Principalmente lo que se hace mucho, lo que se recomienda es hacer la búsqueda pasiva, que esto es los pacientes que lleguen a consulta a la unidad médica. Sin embargo, también es importante hacer búsqueda activa en grupos de riesgo, en los grupos vulnerables. Y como ven ustedes ahí, bueno, los casos no detectados son aquellos en los cuales no se sospecha del diagnóstico, aquellos que se encuentran en una institución o un médico privado y que tampoco no se reportan o no se detectan, los que no se identifican en estudios de contactos, pero principalmente aquellos que se encuentran en grupos de riesgo, como los que ven ustedes a la derecha, ¿no? Pacientes con VIH, pacientes con diabetes, grupos de población en prisiones, asilos, grupos de migrantes, jornaleros, grupos en otras instituciones donde hay conglomeración de pacientes y que de alguna manera difícilmente los tenemos implementados dentro de los servicios de salud de manera rutinaria. Y el otro reto es que aquellos que identificamos hay que reportarlos, ¿no? Para tener realmente la magnitud del problema. Sin embargo, hay algunos de ellos que no se reportan, como lo que ustedes ven ahí, ¿no? Y después de pasar al reto de identificarlos o reportarlos, pues el asunto de los pacientes no tratados, ¿no? Aquellos que se pierden durante el resultado del laboratorio, ¿no? Ya sea en el domicilio o en la comunidad, y que requieren de sistemas de información adecuados o que de alguna manera sean ajustados. Entonces, el reto de buscar los casos de tuberculosis es en varios grupos de riesgo y seguramente que ustedes en sus zonas de trabajo tienen otros grupos de riesgo identificados, que de manera importante donde hay que hacerlo. Entonces, la tuberculosis es un problema actual de salud pública, no un reto como se hablaba, un reto emergente, sino es un problema actual de salud pública porque ya mencionábamos al principio que es el agente etiológico que de manera independiente causa un número muy grande de muertes. Incluso se considera que en algunos continentes es la causa de mayor orfandad, principalmente en el África y en Asia, que de alguna manera se convierte en un reto crítico por su asociación ahora no solamente a factores inmunológicos, sino también, como veíamos al principio, factores de comportamiento y factores sociales que ponen en riesgo pues no solamente a la población, sino también a los que nos dedicamos a la salud pública en el hecho de tener que controlar padecimientos que a la larga no solamente es dar el manejo de tratamientos, sino incluso pacientes que requieran hospitalización, como vamos a ver dentro de un momento. La Organización Mundial de la Salud estableció los objetivos del nuevo milenio hace ya algunos años y con algunas metas para el año 2010 y 2015, y si se dan cuenta ahí, pues un punto importante es combatir algunas enfermedades infecciosas, entre ellos el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades dentro de las cuales la tuberculosis es un punto importante y el reto es disminuir la mortalidad y morbilidad causada por tuberculosis. La situación a nivel mundial, como ven, pues no es nada alentadora, aunque el continente de América no es uno de los continentes con mayor problema, pues sí resulta que somos un continente importante y resulta que en cuanto a número de casos, Brasil, Perú y México somos los que más contribuimos al número de casos en este sentido, pero pues hablamos de que ocurren alrededor de 9 millones de casos, 2 millones de defunciones, pero que la disminución a partir del 2004 en cuanto a la incidencia ha sido muy lenta. Esto quiere decir que no estamos, o parece ser que no vamos a cumplir las metas del milenio, de tal forma que eso quiere decir que no estamos identificando los casos o no los estamos curando o estamos teniendo mayores retos que ponen en riesgo el control de la tuberculosis. Esta es una gráfica que elabora la OMS, donde dice que los principales indicadores son identificar el 70% de los casos. Ustedes lo ven en la línea que está inferior, el 70% tiene una línea hacia arriba, que es identificar el 70% de los casos, pero de los que identifico requiero curar el 85% que están en la línea del lado izquierdo. Y se divide en cuadrantes de tal forma que la meta está que nosotros estuviéramos en el cuadrante superior derecho. Sin embargo, México está en el cuadrante inferior derecho, donde estamos aparentemente encontrando al 100% de los casos, aunque este dato tiene mucho que ver con la estimación de casos a encontrar, pero estamos curando alrededor del 80% de los pacientes. Estamos dejando un 20% sin curar.
En México hablamos de que estos son los retos a los que estamos enfrentando, el número de casos, el número de muertes, pero un dato importante aquí son los casos farmacoresistentes prevalentes documentados por el Programa Nacional. Otro dato importante que quiero mencionar es que el 20% de los casos de tuberculosis están asociados con pacientes que tienen diabetes mellitus confirmada, o sea, conocida por el paciente, y la asociación a VIH o SIDA es mucho menor al que hay con diabetes mellitus, y que la tasa de tuberculosis en población mayor de 65 años se ha duplicado en los últimos años. De tal forma que, si se dan cuenta, pues no solamente es el VIH, sino también el reto en el manejo de pacientes, el reto en condiciones inmunológicas de la población e incluso de los grupos de edad. Estas se las quiero poner porque más adelante lo voy a mencionar. Esto es la pirámide poblacional en México. En la década de los 70 en azul, donde la población era principalmente población menor de 20 años. En amarillo la población al 2002, ya sabe cómo las poblaciones más jóvenes se van reduciendo. Y en el 2050 pues resulta que la mayoría de la población, pues ya, algunos ya no llegaremos a ellos, pero la mayoría de la población está justamente alrededor de los 30 años en adelante. La esperanza de vida va a ser mayor. La esperanza de vida actualmente está por arriba de los 70 años, de tal forma que la población que principalmente atenderemos o va a ser responsabilidad de los gobiernos y un reto para la salud pública y la atención médica, pues es población adulta y adulta mayor, considerando en ello todas las implicaciones de las morbilidades que se van a presentar en esta población, que no son necesariamente enfermedades infecciosas, sino enfermedades crónico-degenerativas, pues esto va a poner en algún momento en jaque a los servicios de salud. Esta es la incidencia de tuberculosis todas formas. Si ustedes ven en los últimos 4 o 5 años, pues la tendencia está estacional, de tal forma que no tiene una reducción, más bien parece que está un poquito hacia el incremento. Y cuando hacemos el análisis por grupos de edad, tanto como para hombres como para mujeres, pues nos damos cuenta que en los grupos de población mayores de 35 y 40 años, pues la tuberculosis tiene una tasa verdaderamente importante, que comparado esto con la pirámide poblacional, pues estamos hablando que vamos a tener un grupo importante de tuberculosis en esta población, que han sido casos identificados acorde con la norma, ¿no? Baciloscopia positiva en serie de 3, se los quiero mencionar porque más adelante vamos a ver algunas recomendaciones y sugerencias. La misma gráfica que había para la Organización Mundial de la Salud, un poco para los estados en México, y si se dan cuenta, pues todavía tenemos algunos estados que implican una necesidad en la detección de casos, pero también en la curación de los pacientes. Son pocos estados, alrededor de 4, los que están detectando el 70% de los casos y curando más del 85%. Entonces, la cuestión no es nada fácil, y esto solamente hablando de 2 indicadores, el de encontrar a los casos y curarlos. En la gráfica superior izquierda yo quisiera hacerles mención para que notaran en la línea negra, habla de los casos nuevos notificados y las recaídas, y hablamos de recaídas cuando los pacientes pueden tener una nueva episodio de tuberculosis, o incluso es una tuberculosis que no curó y que probablemente nosotros clasificamos mal al momento del término de tratamiento, y se los hago mención por un dato que vamos a ver más adelante. Y si ven ahí, pues la tendencia del virus de la inmunodeficiencia humana también es una tendencia hacia el incremento, ligero, pero una tendencia hacia el incremento. Y en México, pues desde hace ya algunos años, hablando de farmacoresistencia, pues se han hecho varios estudios donde se identifica la resistencia a medicamentos antituberculosis, de tal forma que la resistencia primaria, que esto quiere decir que yo me infecté por una micobacteria que ya era resistente, y aunque tengo mi tuberculosis por primera ocasión, tengo una tuberculosis por una micobacteria resistente. Anda aproximadamente entre el 12 y el 17%. Sin embargo, la resistencia adquirida, que es cuando yo ya recibí varios esquemas, un esquema por lo menos contra tuberculosis, pues la resistencia es un poco mayor. Si se dan cuenta, ahí estamos entre 45 y 55% de los casos que tienen resistencia adquirida, y estos son varios estudios hechos en México desde hace ya algunos años. Un poquito se los menciono porque vamos a ver unos detalles más adelante, de tal forma que hay resistencia a fármacos antituberculosis en nuestro país, hay resistencia primaria, hay resistencia adquirida, y tenemos resistencia en fármacos de primera y de segunda línea. Aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública hay una línea de investigación en tuberculosis, y se ha creado un consorcio con algunos otros organismos internacionales y nacionales donde entran
varios institutos, como ustedes pueden ver ahí, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, el Instituto de Helicobacteria Resistente. La adquirida, que es cuando ya tuvo tratamientos previos y que fueron administrados de manera incorrecta, ya sea por medicamentos incorrectos o dosis incorrectas o administración incorrecta, o que fue de manera intermitente, no como se establece en la norma oficial mexicana o en las normas de cada uno de los países. Y la otra clasificación que se menciona es la tuberculosis monoresistente, que es generalmente isoniazida, etambutol o rifampicina, o sea, solamente a un fármaco, o la multiresistente, que esta es principalmente a rifampicina o resistente a rifampicina isoniazida. Y recientemente, hace un par de años, se etiquetó o se definió la tuberculosis extremadamente resistente, la XDR, que esta es la resistencia de la tuberculosis resistente cuando ya ha hecho resistencia a la rifampicina y la isoniazida y también ha hecho resistencia a medicamentos de segunda línea, y que esto habla de un mal manejo de los pacientes de tuberculosis. Los medicamentos, hablábamos en un principio que eran alrededor de 15 o 19 medicamentos que se podían dar para pacientes con tuberculosis, no hay más, y estos medicamentos pertenecen a diferentes grupos, o sea, además están dentro de ciertos grupos de medicamentos. Los fármacos de primera línea, que hablábamos que es lisoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y los fármacos de segunda línea, que son los que tienen ustedes en las columnas del medio, de los cuales se dividen en 3 grupos importantes para poder clasificar la tuberculosis XDR. Y en el lado derecho tienen ustedes aquellos fármacos que forman parte de estos grupos, de tal forma que la combinación de estos grupos, de estos 3 grupos, son los que nos van a ayudar a dar esquemas de tratamiento en aquellos pacientes que han fracasado un esquema primario. El último medicamento es el ácido paraminosalicílico, de tal forma que estos medicamentos, además de ser buenos para el tratamiento de la tuberculosis, también son causantes de efectos adversos, lo que hay que considerar muy bien. De tal forma que si yo tuviera que combinar por lo menos 3 o 4 fármacos que el paciente nunca haya recibido para darle tratamiento, pues las posibilidades de armar esquemas de tratamiento son pocas, y siempre tienen que ser estos pacientes manejados por médicos expertos en el manejo no solamente de tuberculosis, sino expertos en el manejo de pacientes con tuberculosis resistente. Entonces, pues no cualquiera puede tratar este tipo de pacientes. Desafortunadamente, pues esta es la situación de la tuberculosis resistente a isoniazida y rifampicina. Ustedes pueden ver ahí que en el mundo hay registrados hasta ahora alrededor de 500,000 de casos, los cuales pues también son potenciales transmisores de tuberculosis resistente. Se habla de 150 defunciones aproximadamente, aunque esto requiere también de tener buenas redes de laboratorio para poder confirmar la ocurrencia de estos pacientes. La mayoría de estos pacientes están en los continentes de la China y la India, en Asia y en la India, de tal forma que ustedes se dan cuenta que el problema es un problema serio, y en América tenemos también un problema importante de algunos países y que ya tenemos tuberculosis multidroga resistente. Y hablamos casi de un 8% de pacientes que han recibido tratamiento previo y que están en riesgo de tener tuberculosis resistente. Y en el reto o en el riesgo de tuberculosis XDR, que estos son pacientes resistentes a drogas de primera línea y drogas de segunda línea, en los cuales pues no hay otra opción de esquemas de tratamiento, ustedes se dan cuenta que a nivel mundial ya hay países que han registrado, que han identificado casos de tuberculosis XDR. México no es la excepción, de tal forma que también se estima que anualmente ocurren alrededor de 25,000 casos. Las posibilidades de éxito de tratamiento en estos pacientes también son mínimas, y el riesgo de ellos de seguir siendo fuente de transmisión o riesgo de muerte también es importante, más si están asociados a alguna otra comorbilidad. Entonces, si se dan cuenta, pues la tuberculosis no solamente es importante porque se transmite de persona a persona, sino por los riesgos que implica el llegar a situaciones como la XDR por malos manejos en los pacientes de tuberculosis. Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde es un hospital de tercer nivel, un hospital de concentración donde se reciben por lo menos pacientes de 9 o más entidades federativas, pues habla de la presentación de casos de tuberculosis multidrogo resistente, esto es resistente a isoniazida y rifampicina, y se hizo un estudio en este tipo de pacientes en los cuales se identificó que había un 43% de fracaso a tratamiento primario y recaídas en un 57%. Se dieron alrededor de, en promedio, 2 tratamientos previos contra tuberculosis, con un intervalo entre 1 y 6 tratamientos,
pero lo que se aseguró aquí en el manejo de estos pacientes fue la coordinación entre el tercer nivel de atención, que es el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y el primer nivel de atención, que son los centros de salud, para el manejo de este tipo de pacientes por médicos especialistas. Aquí los medicamentos que son inyectables se aplicaron a través de un catéter central con un entrenamiento a una enfermera de la unidad de salud y al paciente para hacer las curaciones específicas y con seguimiento de los pacientes de manera telefónica una vez a la semana y además de manera personal cada mes en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, pero de manera diaria en sus unidades de salud y dando unos resultados que fueron resultados alentadores, ¿no? Más por el manejo del catéter central. Concluyeron tratamiento 92% de los pacientes, de los cuales el 85% curaron para la atención de tuberculosis multidrogo resistente y solamente se establecieron 2 defunciones, una que estaba asociada a un problema de diabetes e insuficiencia renal y otra en un paciente que abandonó el tratamiento. De tal forma que se demuestra que dando un seguimiento adecuado a los pacientes con una buena relación de referencia y contrarreferencia, pues puede ser el adecuado manejo de los pacientes, garantizar la curación de estos. Este es un esquema que espero que lo vean bien. Es un cronograma farmacológico ideado por el doctor José Caminero de la Unión Internacional, donde le llama el historial de fármacos que ha recibido el paciente. Él menciona que un paciente que no le dedica por lo menos 1 hora a hacer un historial en aquel paciente que ya fracasó al tratamiento, tiene que investigar cuáles son los fármacos que ha recibido para hacer un adecuado diagnóstico de si es tuberculosis resistente o no. Y en la columna del lado izquierdo pues tiene todos los fármacos que existen para tuberculosis y en las líneas rojas son las fechas en las que el paciente recibió ese esquema de tratamiento para poder establecer la sospecha o no de farmacoresistencia. De tal forma que esto se menciona como la clave del diagnóstico para la tuberculosis resistente. Entonces, la tuberculosis resistente viene a ser uno de los principales retos, no solamente por la tuberculosis multidrogo resistente, sino recientemente por la tuberculosis resistente a los fármacos de primera y segunda línea, que es uno de los retos importantes y una de las complicaciones incluso más mencionadas actualmente en el manejo de este tipo de pacientes. La tuberculosis y el VIH es un binomio que se menciona mucho a nivel de la Organización Mundial de la Salud, porque es un binomio que se presentó mucho en la década de los 90s, entre los 80s y 90s, pero por la complejidad en el manejo, pero también por el incremento en el número de pacientes de tuberculosis que tuvo en algunos países donde ya se creía la tuberculosis eliminada, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, el incremento de casos de tuberculosis cuando la presencia de VIH generó una necesidad de establecer estrategias no solamente operativas, sino también de disponibilidad de recursos para la atención de estos pacientes. Esta es la información a nivel mundial. Como ven, hay 2,5 millones de pacientes infectados al año y el dato importante aquí es que se habla de que la tuberculosis ocasiona entre el 8 y 10% de muertes en las personas con el VIH. Es la infección más frecuente en los pacientes con VIH e incluso la que los mata más. A nivel mundial, pues se habla de que entre el 3 y 16% de los pacientes están vinculados a infección por tuberculosis y se estima que solo el 22% de los casos se investiga VIH en este tipo de pacientes con tuberculosis. Algunos factores que están vinculados o que contribuyen al aumento de tuberculosis y de VIH están ahí. Si se dan cuenta, algunos son muy similares entre ellos. Se habla de problemas de rezago y un incremento en condiciones de tipo social, ¿no? La falta de la detección, algunos riesgos como son resistencia a fármacos, el problema de la epidemia del SIDA, el problema a los cuales se enfrenta la población por compromiso inmunológico, lo cual es un asunto importante en VIH. Pero en VIH también se habla de algún aspecto importante que son la seguridad del personal de salud, ¿no? Los aspectos de bioseguridad en el personal de salud y algunas condiciones que tienen que ver con el comportamiento de la población, como son cuestiones laborales. Sin embargo, y aquí es donde quiero empezar a mencionar algunos datos importantes que no son similares a lo que ocurre con la tuberculosis, vaya la expresión común y corriente, ¿no? Como con la tuberculosis sensible, es que los pacientes que tienen VIH pueden tener algunos cuantificación de CD4 mayor a 200 y que estos pacientes pueden tener
cuadros clínicos similares a los pacientes que no son positivos a VIH, de tal forma que el cuadro clínico no es tan florido en estos pacientes de la tuberculosis pulmonar. Incluso la presencia de bacilos dentro de las baciloscopías es muy poca, muy limitado. A veces se requiere hacer pruebas de cultivo para ellos. En estos pacientes la principal localización de tuberculosis son formas extrapulmonares y más o menos aproximadamente hay un dato ahí que el 5% de los pacientes pueden presentar un dato radiológico normal, aparentemente. El diagnóstico en este tipo de pacientes debe de ser hecho por un especialista y además el tratamiento para pacientes de VIH positivos es igual al tratamiento de tuberculosis en pacientes que no tienen VIH, ¿no? Lo que sí se hace es una recomendación de no administrar tiazepatona porque tiene implicaciones de reacciones cutáneas graves. Algunos estudios mencionan la importancia de la sobrevida en este tipo de pacientes cuando son susceptibles o resistentes a la tuberculosis, y en la línea verde y en la línea roja se identifican aquellos pacientes que además están asociados a tuberculosis y que tienen VIH, tanto los casos susceptibles, o sea que tienen una tuberculosis susceptible a tratamiento, que es la línea verde, con una sobrevida de 18 meses, pero en aquellos pacientes que tienen VIH y además tienen tuberculosis, pero una tuberculosis resistente, el promedio de sobrevida es alrededor de entre 10 y 12 meses, de tal forma que la tuberculosis resistente a estos pacientes los mata con mayor facilidad que a los pacientes que no tienen VIH. Y algunos estudios que se hacen también en lo que es el promedio de ocurrencia de muerte son el hecho de, perdón por esta gráfica, se movieron por ahí los números, en varios estudios hechos en Nueva York pues presentan el porcentaje de defunciones en este tipo de pacientes, y un promedio de todos estos estudios habla de que más o menos el 78% de pacientes con el binomio VIH-tuberculosis llegan a fallecer, ¿no?, por esta causa, lo cual hace pues un reto importante para todos los servidores de atención médica, pero también para la salud pública, más en aquellos países donde la prevalencia del VIH es muy alta, ¿no? Afortunadamente en México pues nuestra prevalencia es estable. Entonces algunas consecuencias de la interrelación en estos dos problemas pues es que hay un problema serio en aquellos pacientes que tienen VIH y tienen una infección latente. Ya hablábamos al principio de aquella población que en algún momento tuvimos contacto con la micobacteria y la tenemos por ahí dormida. Cuando tenemos un problema de VIH, pues puede haber una reactivación, o puede haber una reactivación en aquellos pacientes que tuvieron tuberculosis previamente y se curaron. Los cuadros clínicos en este tipo de pacientes son más graves, pero también hay un problema serio de que el cuadro clínico de tuberculosis pulmonar no es tan florido como en los casos que no tienen VIH, así es que aquí el diagnóstico hay que hacerlo un poco más detallado y hay que indagar un poco más factores de riesgo, incluso hacer estudios de cultivo para diagnóstico, cosa que no es muy regular acorde con la norma oficial mexicana. Y se presentan reacciones adversas, lo cual genera un riesgo mayor de abandono, ¿no? Hay mayor mortalidad, mayor riesgo de recaídas. Hay un sobrediagnóstico también en tuberculosis pulmonar en aquellos pacientes que tienen baciloscopía negativa, por eso hay que hacer estudio de cultivo. Y la adherencia a tratamiento es un poco más compleja, porque recuerden que estos pacientes pues tienen condiciones inmunológicas serias. Eso implica tener un mayor riesgo de resistencia a los medicamentos, y nada que mencionar del aspecto del estigma en este grupo de población, tanto la población con VIH como con tuberculosis. Sin embargo, al parecer el estigma es un poco más notorio en los pacientes con tuberculosis que en los que tienen VIH. El tratamiento de tuberculosis en este tipo de pacientes se debe priorizar, de tal forma que los expertos mencionan que incluso el tratamiento para tuberculosis, el tratamiento para VIH hay que posponerlo, dar tratamiento para TB, que el paciente termine su tratamiento de tuberculosis y después iniciar el tratamiento con antirretrovirales, a excepción de que sea muy necesario aplicarlo, pues seguir las recomendaciones de no administrar algunos fármacos que pueden ocasionar efectos adversos severos. Y la otra cuestión es que este tipo de pacientes debe ser atendido por médico especialista, pero también apoyado por un grupo multidisciplinario, no solamente el manejo clínico, sino también el acompañamiento de estos pacientes en la parte social y en la parte emocional, ¿no? Y el monitoreo permanente de algunos efectos adversos. Entonces, si se dan cuenta, la complicación de la tuberculosis en lo que implica la resistencia y el VIH
Algunos expertos, como el doctor Kenny Castro, cuando empezó a presentar, pues lo llama la tormenta perfecta. Para los que hemos visto la película, pues resulta un serio problema, incluso desde el punto de vista salud pública, pero más atención médica y gastos desde el punto de vista salud. Les voy a hablar de un problema más serio, ya dejando un poco la resistencia, que lo mencionamos un tanto cuanto de manera importante en México, dado que México es uno de los países que tiene una de las prevalencias más altas de diabetes en la población. Algunas encuestas nacionales muestran que el 30-40% de los mexicanos no nos sabemos diabéticos, y como les mencionaba al principio, los datos de asociación entre tuberculosis y diabetes es de aquellos pacientes que se saben diabéticos, en los cuales ya tienen un diagnóstico confirmado. Y este es un poco el modelo epidemiológico de tuberculosis que veíamos al principio. El 5% generamos la enfermedad, 90% nos quedamos por ahí con la micobacteria dormida, con el riesgo de poder tener tuberculosis en algún momento de la vida, y algunos pacientes que tienen reactivación entre el 5 y el 10%. En esta gráfica también incluimos la parte del riesgo de diabetes, ¿no? Entonces, pues creo que para nosotros en México es más importante la diabetes que el VIH desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública y de atención médica. Y esta es una gráfica donde se muestra la proporción de muertes ocasionadas por algunos padecimientos crónico-degenerativos por año, de aquí a una estimación al 2030, y si ustedes se dan cuenta, pues el problema de algunos padecimientos como enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión y la diabetes mellitus, pues van a generar casi el 60% de las muertes en unos 15 años, cosa que no estamos muy lejos de vivir. Cuando hablábamos del año 2000, pues veíamos el 2010 muy lejano, y resulta que ya estamos casi pasando a la década de los 20. Entonces, esto es algo que les quiero mencionar, dado que la tendencia de la tuberculosis no se ve como una reducción de manera importante en la morbilidad, sigue habiendo casos de tuberculosis. El problema de VIH también, y la cuestión inmunológica conforme la población va teniendo mayor edad, le llaman envejecimiento, pero bueno, yo prefería decirle vamos teniendo mayor edad, será porque me estoy acercando más a aquella etapa, empieza a ser un riesgo, porque bien decían las encuestas, 30% de la población en México no nos sabemos diabéticos, y el riesgo de obesidad en México no solamente estamos en aquellos mayores de 20 años, sino también en los niños. Entonces, el vínculo entre la tuberculosis y la diabetes que ya vimos en aquellos donde los dos padecimientos están confirmados, pues es del 20%. Entonces, habría que hacer algunos estudios que estén relacionados en aquellos pacientes donde no nos sabemos aún con tuberculosis activa, y estar monitoreando este grupo de población. Este es otro estudio de la Encuesta Nacional de Salud, del 2000, donde habla de los riesgos por grupos de edad, tanto de pacientes diabéticos vinculados a hipertensión arterial. Si se dan cuenta, en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial el riesgo es mucho más alto, de 6 a 22, dependiendo del grupo de edad. Entonces, muchos están entre los 20 y 34, pero los adultos mayores que están entre los 55 y 69, el porcentaje de riesgo de tuberculosis, el riesgo de diabetes en hipertensos es muy alto, ¿no? O sea, no solamente en México la población tenemos diabetes, sino tenemos problemas de tipo cerebrovascular, como mencionábamos hace un principio. Entonces, esto potencializa poblaciones o grupos de riesgo que requieren atención importante para el diagnóstico de tuberculosis. Los factores relacionados a diabetes mellitus, bueno, creo que son muy conocidos por muchos de nosotros en México. Sin embargo, tiene que ver la herencia, tiene que ver pues el comportamiento de sobrepeso y obesidad, que tiene mucho que ver con los estilos de vida, ¿no? Cómo nos comportamos, qué comemos, qué hacemos, cómo nos cuidamos, ¿no? Y algunos otros antecedentes que tienen que ver con el riesgo de potencializar los factores de riesgo de diabetes. De tal forma que, pues, si se dan cuenta, la mayoría en casa tenemos familiares que cumplen algunos de estos, que hablar del tabaquismo, ¿no? Entonces, los riesgos de diabetes son críticos, y si lo aunamos al problema de tuberculosis, pues tenemos un incremento de diabetes mellitus no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Hay más de 300 millones de gentes que tienen diabetes mellitus para el año 2025 se estima, y de los pacientes que tienen diabetes mellitus, pues casi el 95% son diabetes mellitus tipo 2.
y la incidencia de tuberculosis activa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es del 2 al 7%, dependiendo del país, ¿no? Y esto pues se vuelve un aspecto crítico incluso en los servicios de salud, dado que el paciente diabético, pues para que se cure, primero no se va a curar como ocurre con la tuberculosis. Segundo, el control del paciente diabético depende mucho del cambio del comportamiento del paciente en su estilo de vida, el cual mejora un poco con el medicamento, pero aquí es cambiar el estilo de vida, lo cual es más complejo de sensibilizar al paciente de ello, ¿no? Y después, pues el riesgo de padecer la tuberculosis, porque seguramente muchos de estas poblaciones pues tuvieron contacto con la micobacteria en algún momento de la vida. Entonces, el riesgo de padecer tuberculosis en esta población pues es nada que ver comparado con el riesgo de VIH, ¿no? De tal forma que algunos estudios hechos por la línea de tuberculosis y el grupo de la doctora Lourdes García pues ha mencionado y ha comprobado que no solamente en esta población, que somos población adulta o adulta mayor, donde pensaríamos que la tuberculosis se daría por reactivación endógena, dijéramos, tuve la micobacteria, mi sistema inmunológico se defendió muy bien, pero ahora con la diabetes se me potencializa, pues resulta que no es cierto. También hay pacientes con diabetes que tienen transmisión reciente, esto es, pues que tiene contacto con otro paciente que tiene tuberculosis. Hay que hablar de si tiene contacto con tuberculosis resistente. Entonces, no solamente eso, sino también se identificó que este grupo de pacientes que tienen diabetes y tuberculosis, la incidencia es casi 7 veces mayor a la población normal, que coincide con la información que se publica por la Organización Mundial de la Salud, pero si se dan cuenta casi estamos en el tope de lo que estimaba la Organización Mundial de la Salud. Pero además, esta población, en este grupo que se estudió en Orizaba, Veracruz, tiene un problema de que los pacientes hacen cuadros más graves, presencia de mayores cavidades pulmonares, además requieren mayor retratamiento, esto es, fracasan al tratamiento o recaen de la tuberculosis con un riesgo de 2 veces más comparado con población normal, y la mortalidad en estos pacientes es mayor, ¿no? De tal forma que este grupo de pacientes pues no solamente padece el riesgo de tener tuberculosis o diabetes, sino que los riesgos de agravarse o morir más fácilmente son más importantes. Otros estudios demuestran que hay un grupo de pacientes donde las lesiones de pulmón son muy atípicas, por tanto el diagnóstico de tuberculosis es más difícil, no se piensa de primera intención. Además hay más lesiones en los lóbulos inferiores, que tampoco no es lo común en tuberculosis, y hay, igual que en el estudio que hizo la doctora García, cavitaciones múltiples, de tal forma que esto coincide con lo que se ha encontrado en México. Y aquí, aunque no lo ven muy bien, pero bueno, si les mandamos la presentación, pues podrán ver dónde están los circulitos rojos, que este tipo de pacientes con tuberculosis y diabetes tienen una historia de haber tenido contacto con pacientes con tuberculosis mayor a la que se tiene con los que no tuvieron tuberculosis y diabetes, pero además en la evolución de los pacientes pues tiene condiciones que deterioran más el pronóstico del paciente, como es el efecto de que tener mayor problema con las lesiones pulmonares, o que los resultados de la baciloscopía pueden ser negativos, ¿no? Se requieren diagnóstico por estudio de cultivo, o que el resultado del tratamiento tampoco es el satisfactorio como se ve en los pacientes que tienen tuberculosis común y corriente. Aquí también es la respuesta a tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen menor resultado de baciloscopías negativo, o sea, negativizan menos que los pacientes que no tienen diabetes mellitus. Ahí lo ven ustedes, un 70% comparado con un 94% en los que no tienen diabetes, o que tienen baciloscopías positivas justamente al término de tratamiento, que esto quiere decir fracaso del esquema de tratamiento, o incluso que tienen mayor probabilidad de morir, o sea, un 2% comparado con 0% en los que no tienen diabetes, o incluso al término del tratamiento las posibilidades de poder tener resultados de laboratorio con cultivo negativo que son menores al paciente que no tiene, de tal forma que los pacientes que además tienen diabetes tienen menor probabilidad de diagnóstico oportuno, porque el cuadro clínico no es tan patognomónico como ocurre con la tuberculosis en grupos que no tienen diabetes mellitus, pero además la evolución del paciente, el cuadro clínico que se presenta durante el tratamiento y el resultado del tratamiento
no es similar a los pacientes que no tienen diabetes mellitus. Por lo tanto, se sugiere que en este tipo de pacientes pues, se incrementen los cuidados clínicos para el paciente con este binomio. Esto es el diagnóstico, el monitoreo de laboratorio, incluso con aspectos de estudios para evaluación hepática. Tiene que ser la supervisión estricta del tratamiento en los dos padecimientos, cosa que se hace medio complicada para el paciente diabético, y justamente identificar los efectos de reacciones adversas a tratamiento y los resultados incluso de glicemia y pruebas hepáticas. Entonces, como ven, la atención de estos pacientes tampoco es una atención por cualquier médico, tiene que ser también un médico entrenado para el manejo de diabetes y tuberculosis. En el registro nominal hace algunos años se identificaba que de los pacientes que tenían tuberculosis y estaban en tratamiento, 40% de ellos fallecían con diagnóstico de diabetes. Lo que sí no sabíamos era si era por problema de diabetes o un descontrol del control diabético, del manejo diabético, o qué sucedía, ¿no? Entonces estos pacientes hay que tenerlos muy monitoreados y darles un manejo integral. Y algunas otras cuestiones que se manejan para el paciente diabético, que creo que es uno de los principales retos, que son aspectos de tipo médico, pero también son aspectos de acompañamiento al paciente, ¿no? Que tiene que ver con educación, sensibilización, el compromiso y la corresponsabilidad de la familia en el manejo del paciente diabético, porque este tipo de pacientes requieren con mucho acompañamiento porque tiene que modificar sus estilos de vida. Y uno de los problemas serios es que estos pacientes pues tienen un control metabólico complejo, pero además se complican muy fácilmente con problemas de insuficiencia renal y pueden ocasionar la muerte de manera muy fácil, sin hablar de las otras complicaciones que tiene la diabetes. Y esto implica pues condiciones para los servicios de salud importantes dado el costo que este tipo de pacientes tiene para los servicios de salud. Otro tipo de complicaciones que vemos en tuberculosis es este tema de la tuberculosis en el adulto mayor. Ya hablábamos del aspecto de la pirámide poblacional, ya hablábamos del aspecto de la reactivación de la tuberculosis o de la transmisión de tuberculosis, y ya mencionábamos ahí que hay un incremento importante en la tuberculosis del adulto mayor. Si bien es cierto, la tuberculosis se da en población económicamente activa, por arriba de los 15 años y hasta los 40 y tantos años, sí es cierto que la mayoría de casos se presenta en ellos. También es cierto que se busca la tuberculosis pulmonar justamente en aquellos pacientes que tienen tos con flema y que se busca por baciloscopía acorde con los lineamientos internacionales, pero también es cierto que hay un grupo de población en los cuales el número de bacilos dentro de las muestras de expectoración no son tan abundantes y son difíciles de identificar incluso en el laboratorio. Entre ellos vemos por los pacientes con diabetes, los pacientes con VIH, y hablamos ahora de los pacientes con edad avanzada, ¿no? Con la tercera edad. De tal forma que, como ven ustedes aquí, pues los grupos de edad de la tercera edad pues se convierten en un grupo crítico donde, además de envejecer, y en países como los nuestros las condiciones de la jubilación desde el punto de vista social y económico no son pues muy satisfactorias o muy agradables para este grupo de población, pues hay que ver que hay otros factores, como lo vemos en la parte de abajo de la lámina, que tienen que ver con la estabilidad de este tipo de población, ¿no? Ojalá estos pacientes sufren a veces de abandono, sufren a veces de vivir hacinados, pero principalmente del abandono, y sufren de condiciones de morbilidad críticas que ponen en riesgo a la población. Una información de la Organización Mundial de la Salud muestra cuál es el cambio en el orden de la mortalidad en algunos padecimientos comparando la década de los 90 con en el 2020, y si se dan cuenta ahí en el sitio número 7, pues la tuberculosis no va a cambiar de sitio, va a seguir en el mismo lugar, lo que no ocurre con otros padecimientos que son de tipo infecciosos como enfermedades respiratorias o las diarreas o el VIH. De tal forma que pues parece ser que la tuberculosis no vamos a poder hacer un cambio sustancial en ello. Esta es una gráfica donde se tiene cuál es el comportamiento de los resultados de laboratorio durante el tratamiento de los pacientes. Lo que se espera es que cada mes que se hace el diagnóstico bacteriológico durante el tratamiento, pues los pacientes negativicen sus baciloscopías. Sin embargo, como ven ustedes aquí, en el grupo de edad de 25
a 65 y más años, pues resulta que el identificar baciloscopias positivas al 4.º mes de tratamiento, lo cual indicaría una sospecha de resistencia, pues son muy altas comparados con los grupos de jóvenes, de tal forma que esto pues sería un foco rojo para considerar en el manejo de pacientes adultos mayores, ¿no? Un poco hablando del asunto de las recaídas o las resistencias de tratamiento. También el grupo de la doctora Lourdes García y en este caso el doctor Luis Pablo Cruz Herbert hizo un análisis de un estudio de población adulta, ¿no? Como ven ustedes aquí comparando con el grupo de 15 a 44 años, para identificar la transmisión de la tuberculosis reciente reactivación. Y como ven ahí, pues hay un incremento en la transmisión reciente y la reactivación en los grupos de mayor edad, con valores significativos e incluso la ocurrencia de mayor mortalidad por tuberculosis en este grupo de población, ¿no? Comparada con las muertes de todas las causas. Ahí está un poco graficado, perdón que no se vea muy bien, pero pues en la presentación se los podemos proporcionar, donde se identifica justamente este reto y este riesgo. Son los grupos de población estudiados. En transmisión reciente hay un incremento y en la reactivación también, pero también al igual que ocurre con diabetes hay un problema similar. Yo esperaría que este grupo de población tuviera cuadros más floridos, sin embargo, el presentar hemoptisis o mayor carga basilar es mínima, como ven ustedes ahí, o sea, parece más bien el no encontrar tanta hemoptisis y no encontrar tanta carga basilar parecía un factor de protección. Sin embargo, el fracaso de tratamiento en este tipo de pacientes, el requerir de tratamientos para tuberculosis y el presentar mayor mortalidad por tuberculosis es más alto. Un riesgo de 6, de 5 y casi de 4 en la muerte por tuberculosis. Entonces estos pacientes, a pesar de que no presentan un cuadro tan florido de tuberculosis, fracasan más a tratamientos, requieren mayor retratamiento y mueren más fácilmente por tuberculosis. Y este estudio también va de la mano con otro estudio que se hizo sobre exposición a humo de leña y tuberculosis en mujeres en zonas rurales, donde también vemos que la exposición al humo de leña por más de 20 años pues es un factor de riesgo para presentar tuberculosis, principalmente considerando también algunos otros factores como el índice de masa corporal menor a 20, que nos hablaría un poco de desnutrición, y la otra cuestión es las condiciones de la vivienda, que tuvieran una sola habitación, ¿no? Habla un poco del hacinamiento y condiciones que sí tienen que ver con aspectos de tipo social, ¿no? Que sería otra de las complicaciones en algunas zonas de nuestros países donde se cocina o se preparan alimentos con leña, ¿no? Otras complicaciones que existen en tuberculosis pues son algunos padecimientos o comorbilidades como la artritis reumatoidea, donde se está identificando que incluso el manejo de este tipo de pacientes genera el compromiso inmunológico y por tanto la reactivación de la tuberculosis, y algunos otros padecimientos como ven ahí abajo. Pero algo importante es que hay otras enfermedades que tienen que ver con cuestiones inmunológicas y con el proceso de envejecimiento. Y como ven ahí, pues también la diabetes mellitus tipo 1 y algunos pacientes que también son diabéticos y que tienen una probabilidad muy alta de tuberculosis, principalmente mayores de 65 años. De tal forma que yo concluiría un poco, y creo que esto es similar a lo que ocurre en países de nuestra región de América. En México es importante la comorbilidad. La comorbilidad, como ya vieron al principio, pues yo hablé la comorbilidad con respecto al VIH, la comorbilidad respecto a la diabetes, a la hipertensión, aspectos de nutrición, la resistencia a fármacos, y pues ustedes ven que ahí hay algunos datos importantes, dado que principalmente los programas a nivel internacional y a nivel nacional estamos un poco más enfocados a monitorear y a prevenir la tuberculosis pulmonar sensible, que implica aquellos pacientes que tienen tos con flema, y que como vemos aquí en este pequeño, dijéramos, camino que les presento de algunos otros problemas que presenta la tuberculosis con algunas comorbilidades, pues resulta que con el envejecimiento de la población pues tendremos que poner alerta en estar preparados para hacer estudios de investigación en estos pacientes que hay comorbilidades donde no se han estudiado mucho, pero incluso en el manejo de esto y en los costos que implicará para los servicios de salud.
El otro asunto crítico es la presencia de tuberculosis extremadamente resistente, que como ya veíamos, pues va a ser un asunto crítico porque hasta el momento no hay medicamentos de tercera línea que pudieran ayudar al manejo de este tipo de pacientes. No hay por el momento, de aquí al 2012-2015, alguna vacuna que pudiera prevenir la tuberculosis pulmonar, e incluso métodos de laboratorio muy baratos que pudieran apoyar el diagnóstico en algunos grupos de población, ¿no? Y el asunto que tienen abajo, que es algunos otros grupos de población que tuvieran que ver con el riesgo de tuberculosis y el aspecto de la transición epidemiológica de estar presentando actualmente más padecimientos crónico-degenerativos y que nos ponen en riesgo también a nosotros. Les recalco nuevamente la pirámide poblacional porque justamente ahora quienes enfrentamos problemas de salud tanto a nivel de atención médica, de investigación o de enseñanza, pues tenemos que estar implementando un poco la importancia de lo que es las enfermedades infecciosas asociadas a padecimientos crónico-degenerativos y la importancia de hablar de aspectos de salud globalizados, ¿no? Este asunto de la globalización es medir la importancia de los riesgos, ¿no? Medir la importancia del por qué las enfermedades infecciosas tienen que ser atendidas y que tienen que ser en su justa medida también vincularse con otros riesgos como los que acabamos de ver, no solamente riesgos de enfermedades, sino también comportamiento que requiere un poco más de dedicación del personal de salud porque implica modificar aspectos de estilos de vida en la población y eso es verdaderamente complejo. A las consideraciones a las cuales yo hago algunas propuestas es que la importancia de identificar en la sospecha de tuberculosis los factores de riesgo, no necesariamente del contagio con un paciente con tuberculosis, sino comorbilidad de los grupos etarios, los grupos vulnerables a los cuales nos estamos enfrentando, identificar aquellos grupos donde la morbilidad, mortalidad y letalidad están siendo elevadas y analizarlos, identificar aquellos cuadros clínicos atípicos porque esto crea confusión diagnóstica y identificar aquellos otros padecimientos que pudieran estar enmascarando un diagnóstico, identificar que dentro del grupo de pacientes con tuberculosis también tenemos pacientes que tienen presencia de pocos bacilos, donde el hecho de tener una baciloscopía negativa no quiere decir que no haya tuberculosis. Hay que ser exhaustivos en esto y hacer uso del cultivo para estudio de este tipo de pacientes en el manejo de lo que sería el diagnóstico para garantizar que ese paciente realmente no tiene tuberculosis. La otra cuestión, el retraso en el diagnóstico implica un riesgo de mayor contagio a la población o por lo menos a los contactos donde está el paciente. Recuerden que tuberculosis se puede contagiar, decía en algún momento algún artículo, pues hasta en un avión se identificó un riesgo de contagio, ¿no? El PPD, aunque tiene poco valor, sí es útil en estudio de contactos. Y la otra cuestión es ver el problema de dificultades en el manejo del tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Por todo lo que hablábamos hace un momento. La cuestión de las comorbilidades, pero además las condiciones de la población cuando están con tuberculosis y una comorbilidad por el riesgo de intolerancia a los fármacos o por toxicidad, donde hay que hacer un ajuste de dosis y tiene que ser el paciente bien cuidado por un médico especialista. Y la otra cuestión es ser muy enfáticos en la adherencia al tratamiento del paciente, dado que de esto depende justamente que el paciente termine su tratamiento, lo termine bien, tenga las posibilidades de curar y se reduzcan las posibilidades de resistencia. De tal forma que la tuberculosis no solamente es la importancia de tener bien identificado al paciente altamente bacilífero, sino también identificar que hay algunas complicaciones en tuberculosis que vuelven un reto crítico el control de la propia enfermedad, no solamente ahorita, sino a futuro por todo lo que habíamos visto del comportamiento de la población, la transición demográfica, la transición epidemiológica, pero principalmente aquellas complicaciones en ciertos pacientes que van a tener la necesidad de hospitalizar pacientes donde el manejo de los mismos va a ser de alto costo y con un impacto a la eficiencia en el manejo que se vuelve un reto, pues creo que importante para muchos de nosotros que nos dedicamos al bienestar de la población.